A ver, atención, porque la Cámara de Diputados ayer ha sancionado una ley, un proyecto de ley en todo caso que va a favorecer, va a beneficiar a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Hay un cuadrito que queremos leerles, por favor. Menores no podrán casarse, ni siquiera mantener uniones libres, Luciana. Así es, a ver, en el 2024 se registraron 487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes de 13, 14 y 15 años. Preocupante. Hubo 4.804 matrimonios de adolescentes, mujeres de 16 y 17 años en Bolivia. Esto es información del CERES y la Defensoría del Pueblo. Bien. Quiero darle la bienvenida, por favor, a nuestro invitado. Es Martín Vidaurre, él es especialista en políticas, es de IPAS Bolivia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es importante que nos ayudes a analizar esto. El agradecido soy yo. Un saludo a toda la teleaudiencia. Un saludo, Miriam, y a tú, Luciana. ¿Cuáles son los alcances de esta ley? Los alcances de esta ley son prohibir las excepciones que existían en el Código de las Familias de casarse menor de 18 años, desde los 16, 17 años podían casarse, pero no con el consentimiento libre, pleno e informado por parte de esta adolescente. La que daba la autorización, o el que daba la autorización era su padre, su madre, las defensorías de la niñez y adolescencia, apoderados, o podía pedirlo cualquier parte interesada a través de una autorización judicial. Entonces el consentimiento de la niña era absolutamente nulo, no válido, no se contaba, entonces la obligaban a casarse, y por eso este es el término de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, que ya hace muchos años, desde 2014, la denominan de esta manera por la violencia sistemática que se vive en una niña que está atravesando este matrimonio y unión forzada, porque la violencia es sistemática y su proyecto de vida se ve interrumpido. Claro. Estamos esta noche también con Bolivia Sánchez, que es de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y evidentemente la situación que hemos visto, la realidad que vemos hasta el día de hoy, porque falta promulgarse esta ley, es que hay muchas menores de edad que no han terminado de crecer y ya son madres, ya están viviendo en una realidad que no deberían, porque ni siquiera tienen un desarrollo emocional, mental, acorde, digamos, como para tener una responsabilidad tan grande. Así es, Miriam, muchas gracias por la invitación. Saludos a Martín, a Luciana. Efectivamente, y eso preocupaba mucho a la Defensoría. Lamentablemente, pues se ven truncados los sueños de las niñas, adolescentes, por cuanto su consentimiento se encontraba viciado. ¿Y qué es lo que sucede cuando contraen matrimonio a una edad tan temprana? Entran en un círculo vicioso de violencia. Entonces eso es lo que nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos venido trabajando para impulsar este proyecto de ley, que debo decirlo, en el informe defensorial que hemos sacado la gestión pasada, denominado Sueños Interrumpidos, nuestra recomendación iba dirigida a la Asamblea Legislativa con la finalidad de que se derogue el artículo 139, parágrafo 2, parágrafo 3 y el artículo 170. Después de haber hecho el seguimiento, incidencia a esta recomendación, pues ayer hemos logrado que la Cámara de Diputados pues sancione esta ley. Permítame, por favor, que Tufi está con nosotros también, conectado para poder conversar con nuestros entrevistados. Tufi, repasando estos datos que son muy preocupantes, incluso respecto y mencionando las cifras del pasado año. Claro que sí, Luciana. Y yo quisiera un poquito ya preguntarle a Martín, ¿qué pasa una vez promulgada la ley? Una vez lo haga el presidente Arce, ¿qué viene a continuación? ¿Será necesaria una reglamentación? ¿Será necesaria la socialización de la ley? Gusto, Tufi. Bueno, una vez promulgada la ley, efectivamente se necesita generar varios protocolos para, uno, para socializar la ley, para que exista previniéndose estas matrimonios y uniones que están muy naturalizados. Quiero precisar en un dato, hasta el año 2025, cerrando gestión 2024, desde el 2014 fueron 6.000 casos registrados de matrimonios, de uniones todavía no se tiene, y menos aún uniones de hecho, donde son concubinatos. Entonces la cifra es mucho más alta que lo que se espera. Entonces tenemos que tener políticas de educación, políticas para que efectivamente se introduzca en la currícula esta práctica nociva para prevenirla, y varios otros aspectos que corresponde
a diferentes instancias competentes para que conozcan esta práctica y efectivamente desde el ámbito de salud, por dar un ejemplo, para prevenir embarazos, que es una de las consecuencias más fuertes que existe en relación a un matrimonio y unión infantil temprana y forzada. Desde 2020 hasta el 2023, con cortes de fecha, se tenía por promedio, por día, 102 embarazos en adolescentes y en niñas en nuestro país. Y algo que realmente alarmó el año pasado cuando trabajamos fue el tema de que se registraron en el 2024 240 embarazos de niñas menores de 10 años y 2.478 casos de niñas de 10 a 14 años embarazadas. Entonces, como verán, hay que hacer todo un trabajo. Este es el inicio que se necesitaba este proyecto de ley para empezar a trabajar con todas las instancias a nivel nacional, subnacional, para empezar a prevenir. Y obviamente se necesita trabajar en educación muy fuerte y prevenir desde el ámbito de salud de estos aspectos, ¿no? Ni que hablar de las infecciones de transmisión sexual, ni que hablar de niñas y adolescentes que antes de cumplir 18 años en esa situación ya tenían 2, 3 hijos. Realmente la situación era grave. Sabemos que esto no va a solucionar inmediatamente esto, pero sí va a permitir efectivamente que no se contraiga estos matrimonios, estas uniones, pero más que todo es deber de todos los bolivianos y bolivianas desnaturalizar esta práctica nociva en nuestro país, que en muchas ocasiones se escucha que es una tradición, que es una costumbre, y eso va en contra de nuestros estándares internacionales, va en contra de las recomendaciones internacionales, y una vez promulgada la ley va a marcar un hito en nuestro país. ¿Por qué? El examen periódico universal de este año, 11 países han recomendado a Bolivia eliminar estos dos párrafos porque estaban vulnerando los derechos de niñas y adolescentes, y también de otros comités desde el 2021 al 2024 de Naciones Unidas. Entonces, realmente marcaríamos un hito para Bolivia, pero especialmente para que no estén sufriendo estas consecuencias nuestras niñas y adolescentes. La siguiente pregunta para ti, Bolivia, por favor. Y esto tiene que ver con los matrimonios o estos otros tipos de uniones. ¿Qué pasa si una menor, simplemente repasando las cifras del año pasado, qué pasa si una menor, solo por dar el ejemplo, de 14 años, quiere desistir de esta unión? Porque sabemos que no se les ha consultado, que son sin su consentimiento. ¿Tiene la oportunidad de poder desistir por su voluntad propia y solicitar ayuda o alguna instancia como la Defensoría? Claro que sí. Estamos para ello, para poder apoyar todas las instancias que tengan que ver con el sistema de protección hacia las niñas y adolescentes. Estamos ahí para poder apoyar y llevar adelante esta decisión que asuma la adolescente. Nosotros tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que las niñas y los adolescentes cuentan su opinión, cuenta importantísimo. Entonces, si una vez que hay esta decisión de separar, de dejar de esta unión, pues nosotros vamos a estar ahí para apoyar y hacer todo el trámite que se necesite. A ver, Martín, yo quiero consultarte porque tú has hablado de que tiene que haber varias instituciones que ayuden para que se pueda cumplir con esta ley. Sí. Has hablado de los médicos y aquí vamos con una parte que tú también has mencionado, el tema de los embarazos en menores de edad. Sí. ¿Qué se va a hacer con ese caso? Porque habría que revisar el tema del proyecto de ley de aborto. No. Lo que se tiene que hacer es efectivamente, si hay esta situación, claro, se tiene que ver en qué situación está, si hay una pareja mayor que esa persona, obviamente, si está en estado de matrimonio y unión infantil temprana y forzada, y obviamente ahí se aplica delitos tipificados penalmente, ¿no? Violación, estupro, entre otras cosas, porque no podrían estar casadas una vez promulgada. No se puede casarse ni estar en unión. La batalla ahora es la unión de hecho que se tiene, es la que no se registra. Y eso es obviamente una tarea pendiente que se tiene que trabajar todavía mucho más fortalecidamente. Y vuelvo a reiterar esta palabra, desnaturalizar esto de nuestras costumbres, tradiciones, imaginarios, entre otros aspectos, para que realmente no esté una adolescente en esta situación, y menos aún una niña con todos estos asuntos. Tufi. Bolivia, ¿cuánto de preparado está el sistema? ¿Cuánto de preparado está el sistema para la implementación de esta ley? ¿Cuáles son los actores claves? Me menciono, por decir, fiscales, no lo sé, tal vez jueces, también notarios, bueno, médicos,
finalmente maestros. ¿Cuáles son los actores claves que hay que preparar? A todos ellos que usted ha mencionado en este momento es importante. No debemos de dejar de lado el sistema de protección, que son actores clave para esto. De todas maneras, creo que va a ser importante trabajar con otros actores aliados para que podamos hacer una prevención, un trabajo de prevención, un trabajo de fortalecimiento de capacidades, haciendo conocer cuál es la derogación de estos artículos y por qué no se deben repetir estas experiencias anteriores. Entonces, creo que es un trabajo que nos va a tocar a todos, inclusive a los medios de comunicación. Creo que juegan un papel importante en este momento. A ver, Martín, tenemos ya este proyecto de ley que va a ser promulgado en cualquier momento, pero una vez que se promulgue vamos a necesitar una normativa para hacerla cumplir, porque no va a faltar aquella persona que diga me vale o me río en dicha ley, igual hacer casar a sus hijos con personas mayores, por ejemplo. No podrían en este aspecto, ¿no? Al estar derogados... Pero ¿cómo van a controlar aquello? ¿Cómo van a controlar en las áreas rurales, por ejemplo, el tema de las uniones libres? ¿Cómo lo van a hacer? En las uniones, de hecho, es lo complejo, ¿no? Claro. Por eso hablaba del... Porque si uno quiere, se obliga a casarse o a una unión libre, que se llama, que lo celebras a través de diferentes requisitos, sí, no podría un oficial de registro cívico... no tendría que aceptar. No puede, claro, ¿no? Entonces el Servicio de Registro Cívico va a tener que, en su sistema, prohibir eso y detectarlo de manera inmediata, ¿no? Segundo, estas uniones, de hecho, efectivamente, es un largo camino que hay que trabajar. Lo primero es difundir esta norma, ¿no? Desnaturalizar esto. Luchar contra este machismo, contra este tema de patriarcado, en el sentido de que creen que las niñas y adolescentes son de su propiedad, más aún de los padres que también consideran esto, que no sea una solución ante una situación de las familias que creen que las niñas y adolescentes van a salir por ejemplo, de un círculo de la pobreza, entregándoles a una persona adulta para que mejore su situación. Eso no va a pasar. Lo que estamos es condenando a esta niña a que viva una práctica nociva, que viva violencias sistemáticas, es decir, una violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Diariamente sobre estos temas, su proyecto de vida truncado porque va a tener la deserción escolar, y obviamente todo esto genera dependencia económica, y todo esto es el tema del círculo de la pobreza que afecta a nuestro país entero. Entonces hay que hacer muchas medidas efectivamente para trabajar, pero sin este piso no podíamos hacerlo, sin este cuerpo normativo que ya esperemos que sea promulgado lo antes posible, para que efectivamente se pueda movilizar todo el aparato estatal sobre este tema. Muy bien. ¿Tufi? Finalmente, Bolivia, con fines informativos, ¿qué tipo de sanciones están contemplados en la norma para la transgresión y a quiénes aplica fundamentalmente? Bueno, estamos hablando de que al incumplir una norma estaríamos hablando de un cumplimiento de deberes. En este caso estaríamos hablando de los oficiales de registro civil, y es un tipo penal que está establecido en el Código Penal. Entonces esperemos que no haya ninguna de estas conductas para sancionar posteriormente. Sin embargo, me corresponde aclarar que en el informe defensorial que hemos sacado la gestión pasada, con recomendaciones a varias instituciones, una de ellas era dirigida al Ceresi, para que se puedan hacer capacitaciones, sanciones, investigaciones en el marco de aquellos 400 y algo matrimonios de niñas de 12, de 13, 14 y 15 años. Debo decir que hemos obtenido una buena respuesta de parte del Ceresi, porque se han sancionado a estos oficiales de registro civil, han llevado capacitaciones, han emitido instrumentos instructivos, memorándums para parar este tema y hacer conocer que no es correcto llevar adelante un matrimonio civil con niñas y adolescentes por debajo de los 16 años.
Muy bien, muchísimas gracias, Bolivia Sánchez, y también a Martín Vidaurre por haber estado con nosotros esta noche a hablar un poquito más de este proyecto de ley que ya ha sido aprobado en diputados, pero que ahora se está esperando la promulgación por parte del Estado para beneficio, como le hemos dicho, de menores de 18 años en nuestro país. Gracias, de verdad, de todo corazón.